Hola, mi nombre es Claudia Benítez, soy estudiante en la Universidad Minuto de Dios del programa Administración en Salud Ocupacional. En el día de hoy, a través de este video, les voy a hablar sobre mi estrategia personal para resolver un conflicto. Pero antes de esto, vamos a ver la definición de conflicto. Conflicto es aquella situación en la que dos o más personas no están de acuerdo con el modo de actuar de un individuo o grupo. Dentro de este también encontramos varios tipos. Uno de ellos son los conflictos personales, que se pueden dar entre familiares, amigos, vecinos, conocidos, etc. O los conflictos entre grupos. Un ejemplo de esto es cuando familias completas se odian entre sí por alguna diferencia. También encontramos los conflictos por ideologías políticas y sociales divergentes, los conflictos religiosos, los conflictos filosóficos, el conflicto político y uno de los más importantes y por el cual está pasando desde hace mucho tiempo en nuestro país es el conflicto armado. Bueno, mi estrategia personal y la más indicada para llegar a solucionar cualquier tipo de conflicto para mí es el diálogo. Pero para poder obtener un buen diálogo, primero hay que reconocer la existencia del conflicto, identificar y reconocer la causa del problema. Las personas involucradas en el conflicto deben manifestar y tener el deseo de querer resolverlo. Estas personas o grupos involucrados deben también buscar el espacio y el tiempo necesario para abordar el problema. Es muy importante y sería lo más indicado que le pidieran ayuda a un tercero o a un mediador para que fuera mucho más fácil solucionar este tipo de conflicto. Es muy importante que durante el diálogo entre las personas involucradas se escuchen entre sí. No se debe dar nada por supuesto, siempre hay que preguntar mientras hayan dudas. Se deben reformular las frases para que no parezcan acusaciones. Ninguna persona se debe juzgar entre sí ni insultar. No se debe abandonar el lugar sin haber tomado una solución concreta para el conflicto. Y lo dicho en aquel diálogo o mediación no se puede utilizar después para divulgarlo entre la comunidad. También se debe producir el mayor número de soluciones al problema. No solamente se debe dar una solución. Es muy importante llegar a un consenso sobre la solución más equitativa y la que más les agrade a las partes involucradas. Se debe valorar críticamente todas las alternativas dadas por las personas involucradas en el conflicto. También se debe tener en cuenta que una conversación se da entre dos o más individuos que exponen sus ideas o afectos de modo alternativo para intercambiar posturas. En este sentido, un diálogo es también una discusión o un contacto que se surge con el propósito de lograr un acuerdo. Muchas veces, cuando el conflicto no se logra solucionar entre el diálogo, ya se deben tomar algunas otras medidas y las personas deben ir a las autoridades pertinentes para que les pueda dar una pronta solución a este conflicto. Muchas gracias.